Agradezco muy cumplidamente a Garantismo Judicial la oportunidad para dar a conocer un criterio importante y me parece relevante del Cuarto Tribunal Colegiado en materia administrativa del Primer Circuito. La temática sobre la que versa esta decisión tiene que ver con la concesión de la suspensión en el juicio de amparo para poder aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV-2 a niños entre 5 y 11 años. Esta temática no ha sido reconocida ni avalada por las autoridades mexicanas, las autoridades encargadas de la protección a la salud, específicamente COFEPRIS y la Secretaría de Salud. Y por tanto ha generado una serie de reclamos que se han dado en el foro relacionado justamente con la demanda para que sea aplicado esta vacuna a los niños que se encuentren dentro de esta etapa de edades. La problemática que el caso plantea implica acudir a lo que se conoce en la doctrina constitucional como sentencias estructurales. Y en concreto, los problemas que se asocian a esta institución tienen que ver con aquellos casos en donde las políticas públicas impiden la eficiencia y la mayor eficacia de derechos fundamentales. En el caso particular, los temas que inciden en este contexto sería el derecho fundamental a la salud, el interés superior de los niños. ¿Qué sucede si no existe la disponibilidad por parte del Estado de poder aplicar este tipo de vacuna a niños que se encuentren en esta etapa de edades? Y además no es posible adquirir la vacuna en el comercio privado. Por tanto, la única entidad capacitada y con posibilidades de poder suministrar esta vacuna para estos niños sería precisamente el Estado mexicano. La temática que nos inquietó en el tribunal y que justamente fue auspiciada por estas demandas que se presentaron tenía que ver con un problema de falta de sustento científico sobre la viabilidad de la vacuna. Concretamente se habían hecho estudios de la vacuna producida por los laboratorios Pfizer-BioNTech en relación a esta posibilidad de aplicación. Esto nos obligó en el tribunal a tener que allegarnos de información científica para poder tener un conocimiento firme en relación a las posibilidades de poder emitir alguna decisión en este sentido. La posibilidad que tuvimos fue allegarnos información básicamente del órgano regulador norteamericano, la FDA, Federal and Drug Administration, la Agencia Reguladora de Medicamentos Europeos, que es la Agencia Europea del Medicamento, y también conseguimos información muy importante de la Agencia Española del Medicamento, de los medicamentos. Sin embargo, esta situación no era suficiente, no nos pareció que fuera suficiente poder allegarnos a esta información de carácter científico que ha estado publicada en Internet y que es del conocimiento público, sino que además era importante llegar a tener un reconocimiento de la comunidad de médicos mexicanos para poder obtener alguna decisión y para poder emitir algún criterio en ese sentido. Así es que en ese contexto nos allegamos a investigar y a tratar de averiguar qué existía sobre el tema. Algunos médicos amigos nos dieron alguna información y pudimos constatar que la comunidad de médicos pediatras y agrupaciones muy serias de carácter científico en los Estados Unidos de Norteamérica habían estado emitiendo decisiones y conclusiones muy sólidas y muy firmes sobre la conveniencia precisamente de aplicar esta vacuna. Después de haber considerado una serie de estudios que habían sido elaborados por el laboratorio Pfizer y BioNTech, se llegó a la conclusión por parte de las autoridades
norteamericanas, en el sentido de que era válido y era conveniente y presentaba un gran margen de seguridad el poder aplicar este tipo de vacunas. En consecuencia, dado que no existía ninguna decisión, ningún pronunciamiento por parte de COFEPRIS, que es el regulador mexicano, acudimos a la consulta y a la opinión de 3 médicos importantes: el doctor Fernando Arcaute, que está en el Hospital Ángeles Interlomas; el doctor Alejandro Zúñiga, que ocupa un cargo directivo importante en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias; y del doctor Francisco Moreno, que ocupa un cargo importante en el Centro ABC vinculado con el tema de esta enfermedad del COVID-19. El contexto en el que se daba la problemática que teníamos enfrente era los derechos fundamentales de las personas. Y estos derechos fundamentales de las personas que deben de tutelar y deben de permitir el máximo posible de dignidad, de desarrollo y de libertades de las personas, no permitían, en función de la política pública que se había venido sosteniendo por las autoridades mexicanas, poder satisfacer las necesidades de aplicación de esta vacuna para los niños. La problemática es que el núcleo esencial o el núcleo duro de estos derechos fundamentales no podía verse satisfecho en razón de la insuficiencia de las políticas públicas existentes en nuestro país. Por tanto, esto nos obligó justamente a allegarnos de esta información científica para poder emitir alguna resolución. Finalmente, el criterio que se sostuvo en el tribunal está basado o está soportado en 3 pilares importantes, que sería el interés superior de los niños, el derecho a la salud y el derecho a la vida, por supuesto, pero además apoyado y sostenido en un muy importante fundamento científico relacionado con las ventajas y los inconvenientes que presenta la aplicación de la vacuna. Como todo medicamento y como todo tratamiento médico, este tipo de soluciones que se han venido dando por razones de emergencia en función de las coyunturas que se han dado en todo el mundo, pues es una forma o una manera novedosa de poder enfrentar el problema. Esto significa que es un producto que se ha desarrollado de manera muy rápida por la necesidad de tener que atender el desarrollo del sistema inmunológico de las personas y poder hacer frente precisamente a esta pandemia que todos conocemos y que ha quejado a diferentes países. En el análisis que llevamos a cabo en relación a esta temática, encontramos ventajas de aplicar la vacuna y desventajas de no aplicar la vacuna. En el tema de las ventajas, es claro la promoción y la protección del derecho a la salud y el derecho a la vida de estos niños para los cuales no está disponible esta vacuna en condiciones normales. Otro tema que es importante ha sido lo que en la comunidad científica se denomina la inmunidad de rebaño. Si no se aplica esta vacuna, sobre todo a este sector de infantes, que además ahora con la apertura educativa se presenta una mucho mayor oportunidad y riesgo de contagios, evita o dificulta precisamente que se pueda llegar a conseguir este propósito de carácter social que tiene que ver con la generación de estas defensas naturales de las personas, ya sea por el hecho de haber recibido la vacuna o por el hecho de haber tenido y haber sufrido la enfermedad. Otra de las ventajas de aplicar la vacuna es la disminución de riesgos, justamente al fortalecer el sistema inmunológico y permitir que las personas puedan evitar sufrir todas las consecuencias del COVID-19,
justamente se preserva y se disminuye los riesgos de enfermedad e incluso de muerte. Otro aspecto importante tiene que ver con interrumpir la transmisión de esta pandemia, que es un aspecto que evidentemente nos ha estado ocupando, interesando a los tribunales en todo el mundo. Y la evidencia científica que logramos obtener aconseja precisamente aplicar la vacuna. En este aspecto es de tomar en cuenta que existen reacciones secundarias o existen contraindicaciones, como sucede con cualquier medicamento, con cualquier vacuna o cualquier tratamiento. Sin embargo, las ventajas que se pueden obtener son muy superiores precisamente a estas contraindicaciones o desventajas que puedan existir. Entonces, haciendo un análisis costo-beneficio, una ponderación de los intereses, pues resulta claro que aplicar la vacuna implica un mayor éxito, una mayor ventaja para la protección de estos derechos fundamentales que no tener disponible la vacuna para los niños en este grupo de edades. Por otro lado, no aplicar la vacuna implica un mayor riesgo de contagio y de problemas de carácter social y especialmente de problemas para los niños en esta edad, posibilidades de muerte y de afectación seria a la salud, el contagio social que se puede dar y especialmente a grupos o a sectores vulnerables que puedan quedar afectados precisamente por esta transmisión de la enfermedad. Las contradicciones que se advierten por la aplicación de la vacuna son ampliamente superadas por las ventajas correspondientes. Así es que en función de esta temática fue que nosotros en el tribunal tomamos la decisión de conceder la suspensión provisional, primero la suspensión de oficio, y en otros casos la suspensión provisional para efecto de ordenarle a las autoridades de salud aplicar la vacuna correspondiente. Esta temática ha sido un aspecto que ha estado ocupando a los tribunales en todo el mundo, tribunales en los Estados Unidos, tribunales en Europa, tribunales en América Latina. Han estado haciendo ejercicios de ponderación precisamente en estos aspectos que tienen que ver con el derecho a la salud y con la preservación de las mejores condiciones sociales y el mayor disfrute de derechos fundamentales para todas las personas involucradas. Por tanto, esta fue la decisión que asumimos en el tribunal. Existen ya 5 criterios reiterados, por lo tanto, emitimos la tesis de jurisprudencia que genera ya un criterio determinado para los juzgados de distrito en el primer circuito. Esta temática no es necesariamente compartida por todos los tribunales. Hay otros tribunales que no están de acuerdo en este criterio, pero bueno, ya serán las instancias de revisión, el pleno de circuito correspondiente de este primer circuito y la Suprema Corte de Justicia de la Nación quienes determinen el criterio que deba prevalecer. Básicamente, estas serían las ideas, las razones y los motivos del por qué nosotros en el tribunal consideramos pertinente y conveniente conceder la suspensión precisamente para la aplicación de esta vacuna en relación a este problema importante que se tiene, que es el COVID-19. Muchas gracias por su atención.